Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. Hoy vamos a debatir lo que es la comunicación en crisis, durante esta crisis. Vamos a ver cuáles son las características que hemos tenido hasta ahora. Vamos a ver con la licenciada Karina García el punto de vista de las relaciones públicas, cómo ha impactado la crisis. Vamos a ver también desde el punto de vista del e-commerce con el doctor Luis García, que nos va a estar tratando este tema. Y bueno, yo voy a estar hablándoles sobre lo que es la publicidad durante esta crisis, cuáles son las características que hemos tenido. Así que vamos a empezar de una vez. Bien, bueno, pues vamos a empezar con el tema. Me voy a basar en dos perspectivas, la de los medios ATL y los medios BTL. Los medios ATL, ¿cuáles son esos medios ATL? Bueno, por lo que están por encima de la línea de promoción. Eso significa que hay un respeto de marca o que tú lo puedes utilizar para construir el respeto de marca, porque son muy masivos. Y por el otro lado están los medios BTL, que son los que están por debajo de la línea de promoción. Esos son los que generan mucha conversión. ¿Por qué? Bueno, porque son muy directos y son muy memorables. Van dirigidos a un público muy específico y la gente regularmente lo recuerda muchísimo. Nosotros los comunicadores tenemos un desafío actualmente ante esta crisis. Tenemos el desafío de comunicar lo correcto ante la pandemia, comunicar bien, comunicar en el momento correcto, el mensaje correcto. ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos a todas las personas en sus casas, todas están frente a una pantalla, ya sea la pantalla del celular, haciendo compras, están en las pantallas de su televisor, con televisión nacional, con televisión también por internet, con también distintas plataformas de video, como Netflix, por ejemplo. Y también por otro lado están todas las personas trabajando en su computadora, viendo algún tipo de entretenimiento como podríamos mencionar un ejemplo, YouTube, las redes sociales y demás. Entonces tenemos a todas las personas sentadas en sus televisores. Tenemos un reto muy grande de comunicar lo correcto para impactar en esas personas de manera positiva ante toda la situación de crisis que tenemos. Buscando material en el cual poder basarnos para construir y crear, encontré un estudio de la agencia de marketing Unroll, que es una agencia propiedad de Temor International, un líder en tecnología de publicidad que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres. Ese estudio arrojó que el 88% de las personas quieren seguir escuchando alrededor de su marca favorita y solamente un 2% quiere que la publicidad pare. El 69% de estas personas quiere que las marcas tengan un contenido informativo, que les diga, que les hable, que les asesore incluso. Y ese mismo estudio arrojó que el 21% quiere que les hablen sobre el COVID-19 y solamente un 22% desea que se les hable sobre cómo las empresas cuidan a sus empleados y sus clientes, cómo los van a cuidar durante el tiempo de la pandemia. En ese mismo orden, y ya yéndonos a los medios, ya sabiendo todo esto que les explico, están los medios ATL. ¿Cuál es la principal característica que hemos visto? Bueno, pues que lamentablemente la publicidad tradicional ha decaído muchísimo. Ha decaído muchísimo. Usted puede tomar cualquier, bueno, me imagino que lo habrán hecho. Puede coger cualquier periódico, hojearlo y vamos a ver cómo solamente algunas pocas marcas están anunciándose con publicidad impresa, lamentablemente. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pasa por la incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar en un futuro. Y bueno, también se da debido a esta incertidumbre, se da porque viene un recorte de presupuesto para poder tener austeridad, digamos, en lo que es los desembolsos de dinero para publicidad. Pero, tenemos la televisión que es salva durante todo este periodo.
Bien les dije, como es una pantalla, todo el mundo está frente a las pantallas, entonces la publicidad de la televisión vimos cómo se intensifica e incluso cumple con esos parámetros de lo que la gente realmente quiere ver. ¿Quiénes también han sido beneficiados durante esta pandemia en términos de publicidad? Bueno, por los que son multimedios. ¿Quiénes son los multimedios? Todos los medios que han sabido mitigar o migrar más bien hacia varios escenarios de actuación, ofrecer diferentes tipos de publicidad omnicanal. Es decir, redes sociales, la página web de ese medio, televisión también, los que digamos que son omnicanal. Esos medios que son omnicanal son los que han podido salir a flote y que se han visto beneficiados obviamente. Con los medios BTL, y me voy a basar aquí solamente en la publicidad digital porque hay muchos medios de BTL, me voy a referir a lo que son las redes sociales, el YouTube, la publicidad de Google y los medios digitales han aumentado en demanda. Esa es la principal característica. También vemos y necesitamos, la característica que nosotros como publicistas hemos necesitado es la publicidad directa. Necesitamos llegar directamente a un mensaje concreto y para poder optimizar básicamente el presupuesto, para no malgastar, digamos, aunque eso nunca es lo deseado, pero queremos llegar exactamente con un mensaje y que llegue a quien tiene que llegar. También otra característica que se ha dado es el tiempo de visualización. Ha aumentado el tiempo de visualización del YouTube, ha aumentado el tiempo de visualización de los diferentes artículos que vemos en algunas páginas de internet, el tiempo que la gente pasa navegando en internet, buscan contenido educativo, buscan humor, buscan la calma, distraerse de todo lo que está pasando y por ende vemos que ha aumentado todas lo que son las estadísticas en las páginas web, en el YouTube, en las redes sociales, han aumentado en volumen, digamos, por decirle un término. El presupuesto es más eficiente y es, como les digo, de acción directa. Hay mucha conversión, una conversión segura. Para finalizar, entonces, les voy a presentar algunas características que hemos visto en las plataformas de la central de anuncio de Facebook y de Google Ads. Algunos recursos que ayudan durante la pandemia, pero que impulsan a la publicidad digital también, que no es solamente ayudar por ayudar, sino que también detrás está ese mensaje de que Facebook, de que Google Ads puede ayudarte durante esta pandemia. Vemos como, por ejemplo, en la central de anuncios de Google Ads, ellos colocan un mensaje que dice que va a haber retrasos en la aprobación de anuncios. Esos retrasos se dan básicamente por el personal que está trabajando desde su casa reducido, pero también se da por el hecho de que ellos tienen que revisar manualmente cada uno de los anuncios, o semi-manual, digamos, los anuncios que van a salir. ¿Para qué? Para evitar que haya fraudes o que se utilice el tema de la pandemia para aprovecharse. Todos los anuncios que tienen que ver con mascarillas, con pandemia, con desinfectantes. Si menciona alguna de estas palabras, puede que te lo hayan rechazado si probaste alguna de estas plataformas en la actualidad. También aquí les muestro que ellos colocan un mensaje arriba que dice recursos sobre el COVID que te pueden ayudar. Entonces, en estos mensajes se basan básicamente en algunos brochures, digamos, PDF, que de acuerdo al grupo o al sector en el cual te desenvuelves como emprendedor o como gran empresa, te ayuda a que tú puedas tener una guía de cómo puedes trabajar durante esta pandemia, que tu negocio no pare. Miren, por ejemplo, aquí les pone en el Facebook for Business, nos pone protege y mantente informado. Dice también que mantente en contacto con tus clientes, haz negocio online, planifica el servicio de atención al cliente,
promociona una lista de preguntas frecuentes. Bueno, todos estos datos, como sabemos, ayudan a que la gente se mantenga informada, ayuda también a que te organices en el negocio y no dejes que lo que haces decaiga durante la pandemia. Y bueno, para finalizar, quiero aquí ponerles esta frase que encontré también en la misma investigación que les refiero durante esta presentación de Unrolling, que dice que cuando los tiempos van bien, tú tienes que hacer publicidad. Ahora bien, cuando los tiempos van mal, tú debes hacer publicidad. Esta presentación, hasta aquí mi participación en los minutos que me tocaron dentro de este webinar. Ahora voy a pasar la palabra a la licenciada Karina García, quien va a hablar sobre la crisis en comunicación desde el punto de vista de las relaciones públicas. Si tienen alguna pregunta, si pueden ir haciéndola dentro del live, pues al final de las presentaciones de los tres las vamos a contestar. Saludos, gracias por la invitación, complacida de compartir escenario con la doctorante Natalie Almonte y el doctor Luis García. Hoy abordando el tema de la crisis de la comunicación en tiempo de crisis. A mí me ha tocado abordarlo desde la perspectiva de las relaciones públicas. Quiero comenzar mi presentación con esta frase que desde que la vi me impactó muchísimo, y es: las crisis no se predicen, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. Vamos a ver en la evolución de la presentación por qué me identifico tanto con esta frase. Quiero comenzar definiendo lo que es el término crisis. Las crisis son situaciones internas o externas, previsibles o no, que ponen en riesgo la imagen, la actuación y las relaciones dentro y fuera de la organización. Si se fijan, quise subrayar la palabra internas o externas y previsibles o no, porque ahora voy a detallar una cosa y la otra. Vamos a ver la siguiente gráfica. Cuando me refiero a interna y externa, me refiero que una crisis se puede dar tanto dentro de una organización como fuera. Cuando se da dentro, estamos hablando de una crisis interna. ¿A quiénes perjudican? Pues a nuestros colaboradores. Y cuando hablamos de crisis externas, estamos hablando de tres grandes grupos. Ahí entran lo que es los organismos regulatorios, hablamos de gobierno de turno, partidos políticos, está el sector empresarial, ahí caben lo que son los suplidores, esos técnicos que nos brindan pues servicio. Y están también los grupos de presión, medios de comunicación, líderes de opinión, ONG, sindicatos, iglesia, etc. La crisis pueden afectar uno de esos dos sectores, tanto nuestro sector interno como nuestro sector externo. Cuando me refería a predecibles o no, predecibles quiere decir que se están presentando un sinnúmero de problemas continuamente en nuestra empresa, y podemos imaginar que a largo plazo eso se nos puede convertir en una crisis. Esas son las crisis predecibles. ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos? Bueno, pues situaciones de comunicación, situación de procesos, situaciones tecnológicas o situaciones de jerarquía. ¿Cuáles no son predecibles? Aquellas que nos llegan de repente, de la nada, que nunca tuvimos ninguna señal de que se nos iba a presentar. Por ejemplo, un rumor, un acoso laboral, un desastre humano y enfermedades. Las enfermedades caben dentro de lo que es una pandemia, que es lo que estamos viviendo hoy día. En ningún manual de crisis, estoy segurísima, que estaba contemplado el término pandemia, porque hace años
que la humanidad pues no vivía ahora, no vivía una. Entonces, ¿qué podemos hacer ante una crisis? Antes de una crisis. Lo primero es evaluar e identificar. Se recomienda aplicar auditorías en este momento a los riesgos conocidos posibles. Se pueden realizar análisis de riesgos por actividad o procesos productivos. También es viable realizar los simulacros y ejercicios planteados en diferentes escenarios. Todo esto es antes de una crisis. En esta etapa también podemos formar un comité de crisis que está conformado por las cabezas de los principales departamentos de nuestra institución y, por supuesto, en ese comité de crisis nunca puede faltar el director de comunicación. Y también podemos elaborar un manual de crisis, que no es más que un plan estratégico que contiene una descripción de todos los procesos y los riesgos identificados e instrucciones y procedimientos a seguir para atender cada emergencia. Uno en su empresa conoce cuáles podrían ser los posibles riesgos. Uno va haciendo ese levantamiento, lo va describiendo, lo va detallando y esa información entonces nos permite elaborar ese manual de crisis que debe de ir renovándose cada cierto tiempo porque la vida humana, el mundo, el medio ambiente, las estructuras y todo va cambiando. Entonces, estos son los pasos antes de una crisis: evaluar e identificar, formar un comité de crisis y elaborar un manual de crisis. Ahora bien, ya la crisis la tenemos arriba. Pues entonces son otros pasos. Lo primero es responder como institución. Se reúne ese comité que ya está previamente formado y se planifica cuál va a ser el plan de acción antes esa crisis. Luego, pues sigue accionar. Se hace público cuáles van a ser esas medidas tomadas y se procede pues a realizar esas acciones que vayan tanto en cuidado de nuestros clientes internos como en protección de nuestros clientes externos. Una vez que accionamos, evaluamos cuáles van a ser esos resultados y llega entonces esa etapa de recuperación, ya cuando estamos en ese día a día un poco ya acostumbrado a esa avalancha que hemos vivido y por supuesto ya el último paso es aprender de ella. ¿Qué podemos hacer a futuro si vuelve a repetirse? ¿Cuáles son las lecciones que hemos aprendido a través de esta crisis? Vamos a unir un poco ahora el término relaciones públicas y crisis. Ya estamos entrando pues en tema. Las relaciones públicas es la interacción comunicacional a través del cual una entidad se vincula con diferentes públicos y que opera mediante la implementación de estrategias, tácticas y técnicas específicas de relacionamiento para posicionar una percepción favorable y basada en valores. Quise subrayar la palabra basada en valores porque mucha gente está confundida con relaciones públicas y publicidad. Relaciones públicas no es vender, relaciones públicas no es marketing, relaciones públicas es una conexión que hacemos a través de acciones específicas para vincularnos con diferentes tipos de público, siempre apegada a los valores de la institución. Vamos a ver esta gráfica. Entonces, ¿en qué radica esa importancia de las relaciones públicas? En la imagen, en la identidad, en la filosofía, en la reputación y en la cultura. Todos estos elementos nos ayudan a tomar acciones que vayan acorde a eso que identifica nuestra marca. ¿Qué no es relaciones públicas? No es vender, no es filantropía, no es publicidad, no es un voluntariado
y mucho menos una campaña de marketing. Entonces, una vez ya sabiendo estas diferencias y por cuál línea es que debemos de seguir para tomar esas acciones de relaciones públicas ante una crisis, aquí entonces han surgido una serie de buenas prácticas que se han presentado desde crisis, tanto desde la crisis que tenemos actual, que es una crisis sanitaria, como crisis internas que se han presentado en diferentes etapas dentro de cualquier institución. ¿Cuáles podrían ser buenas acciones? Bueno, pues un acceso abierto, un documento para obtener información de cómo fabricar ciertos productos para el bien de la sociedad, un paro laboral con disfrute a sueldo, que es lo que estamos viviendo hoy en día en la gran mayoría de las empresas, realizar donaciones, por ejemplo, en el caso del COVID-19, hemos visto cómo muchas instituciones se han identificado a esta causa y han construido mascarillas para donarla al sector salud. Educar de forma gratuita. Hemos visto cantidades de plataformas abiertas, con cursos, con un webinar diario, con talleres, con diplomados, con de todo. Hemos visto también flexibilidad de horario dentro de las empresas. Hay personas también que se han ocupado por entregar comida, aquel personal que se ha quedado hasta tarde trabajando, como son nuestra Policía Nacional, operativos médicos y apoyo emocional. Y, por supuesto, días libres de acuerdo al rubro de esa institución. Entonces, estas buenas prácticas debemos de comunicarlas y tenemos varias formas de hacerlo y varios canales por cual comunicarlo. Me detuve mucho en canales internos digitales y les voy a explicar por qué. La pandemia nos ha hecho valorar un poco más lo que es lo digital. Ya esas impresiones físicas han perdido un poquito la fuerza en esta época por un tema de movilidad, de que la gente ha tenido que recogerse, de que no puede salir a la calle, y ha crecido bastante esa digitalización de todos los medios. Entonces, canales internos que se han utilizado para comunicar esas acciones de relaciones públicas dentro de la empresa, bueno, pues el intranet, los chats internos, redes sociales corporativas y, por supuesto, los correos. A nivel externos, también seguimos con medios digitales, la web corporativa, redes sociales, televisión, porque ya las entrevistas, gracias a la tecnología, se están haciendo de manera virtual. La radio también nos ha permitido hacer entrevistas vía telefónica o vía cualquier aplicación que se adapte al estudio, utilizar influencers que vayan acorde a nuestra marca y la prensa digital. Si ya tenemos esas acciones, si ya tenemos esos canales definidos por lo que vamos a transmitir esos mensajes, pues debemos de crear unos mensajes que sean capaces de reducir los riesgos, que sean capaces de crear empatía con nuestro público, que coincida con la realidad, mensajes reales, que sean capaces de transmitir calma a la población y, por supuesto, crear contenidos que vayan acorde a nuestro blanco de público. Entonces, ya tenemos las acciones que hemos realizado, ya tenemos los canales que vamos a utilizar, ya tenemos las características de esos mensajes que vamos a transmitir.
Pues entonces falta determinar cuáles herramientas de relaciones públicas vamos a utilizar para comunicarlos. Hemos visto en este proceso cómo hacemos uso de las notas de prensa para enviarlo a los medios de comunicación, las publicaciones de redes sociales, producciones audiovisuales que han sido enviadas a la televisión, contenido en la página web y, por supuesto, media tours, ya cuando se trata de un tema más amplio que se puede abordar desde diferentes medios de comunicación. Entonces, ¿cuáles enseñanzas no ha podido dejar el COVID-19 a nivel de comunicación? Son muchísimas. Yo hice un pequeño resumen y espero que coincidan conmigo. Lo primero es, nos ha demostrado que los seres humanos somos seres altruistas por naturaleza. Todo el mundo quiere ayudar en un momento de crisis, que somos capaces de reinventarnos, que nuestro primer recurso a nivel empresarial siempre van a ser nuestros colaboradores, que el silencio no funciona, que debemos de comunicar, que hemos apostado por una reputación online, que no nos ha desarrollado nuevas competencias en todo el sentido de la palabra, porque nos ha obligado a aprender nuevas tecnologías, aquellos que hemos trabajado de manera remota, que somos capaces de desarrollar una responsabilidad colectiva. Ese hashtag de quédate en casa es que si tú no tomas la decisión, lamentablemente no te cuidas tú, no cuidas a tu familiar y no podemos parar esa enfermedad. Un activismo empresarial, hemos visto como marcas que estaban siempre como calladitas, pues en este momento de crisis han aportado muchísimo y han dicho, aquí estoy presente. Ayudar y no presumir, y esto es a nivel directamente de comunicación. No ser oportunista en medio de un problema, comunicar de manera humilde, unirnos a la competencia por un fin en común. Nos ha enseñado a pensar, a replantearnos a largo plazo. Nos ha demostrado que el teletrabajo sí es productivo, que hay espacios para todos y que saber reconocer lo bueno que hacen también los demás. Para mí esa ha sido como la lista principal de las enseñanzas a nivel de comunicación que ha dejado el COVID-19. Quiero cerrar esta presentación con una frase que quiero que se la graben y la recuerden siempre, y es que nadie olvidará las marcas que se solidarizaron. Vamos a pasar ahora al doctor Luis García. Espero que le haya gustado esta presentación, este tema abordado desde la perspectiva de las relaciones públicas. Saludo a todos. Hoy vamos a hablar de la comunicación en tiempo de crisis y hablar sobre lo que es el e-commerce y hoy en día cómo el comercio electrónico es una tendencia con mayor auge según pasa el tiempo. Ha seguido un crecimiento imparable y todavía en esta fase de transformación, por lo que en un tiempo se posicionará como un mercado que será más competitivo y complejo. Los usuarios se suman cada vez más a realizar sus compras online, ya sea desde ordenadores o smartphones, debido a los continuos avances tecnológicos y el aumento de la facilidad de acceso al Internet. La comodidad de la casa y el ahorro de tiempo son algunos de los elementos o factores por los que los usuarios se deciden a hacer compras digitales. ¿Cómo ha cambiado el e-commerce o el comercio electrónico de manera de comprar en nuestra vida cotidiana? Años atrás, lo normal era que los compradores acudieran a las tiendas sin conocer el producto que deseaban comprar, por lo que era necesario que el vendedor o comercial nos asesorara por el mismo según la calidad, descripciones del producto. Pero bien, hoy en día la metodología ha cambiado. Los usuarios
y los posibles compradores realizan sus propias investigaciones. Pueden tener el producto en la mano y automáticamente consultan online a través de su smartphone o teléfono inteligente algunas informaciones acerca de los comentarios o características del producto, con la intención de poder obtener el máximo de información y valor por el dinero que van a pagar, y que sirve esto como una necesidad dentro de los usuarios de conocer el producto, saber las cualidades y asegurar una compra segura en su inversión. Según estudios, ha llevado a cabo algunos técnicos de la materia del comercio electrónico en la parte comercial y en la OMC, algunos dedicados a la investigación del comercio electrónico a nivel mundial, delatan o afirman que los consumidores que buscan información sobre productos en sus móviles tienen más posibilidades de comprar en una tienda física. ¿Por qué? Porque pueden estar en la parte de la tienda y pueden comparar el precio con otras tiendas, otros países, y eso le da mayor seguridad y toman la decisión en el momento indicado. Existen dos formas de comprar en el estilo e-commerce. Pueden ser por web rooming o por alguna página por internet o tiendas online montadas a través de la World Wide Web, que es la WWW. Pero ¿qué pasa? Cuando se trata de buscar en primer momento la información en internet acerca de un producto o servicio, hay que realizar determinada investigación de saber cuáles son los productos, precios, cómo anda la competencia, cómo anda el mercado, y conocer también si existe tienda física o solamente tiene plataformas a través de una website. Pero ¿qué pasa? Hay otros que también tienen el estilo para asegurar que el cliente pueda hacer la compra segura y darle una mayor asistencia. Han creado los showrooming, que se trata de buscar la información en las tiendas reales para posteriormente entonces comprar a través de internet. O sea, van primero, visitan las tierras físicas, las tiendas físicas, y luego hacen comparaciones a través de diferentes plataformas que ofrecen el mismo servicio. En el año 2018, hace 2 años, Google publicó que el 82% de los consumidores investigan los productos en sus dispositivos electrónicos antes de hacer la compra en una tienda tradicional. Entonces, estas estadísticas también hacen que tengamos datos precisos de cómo anda el comercio a nivel mundial. Y hoy en día, en el año 2020, luego de esta pandemia, cómo ha cambiado toda la estrategia de compra, de la comunicación del comercio electrónico, de que toda esa estrategia que se tenía planificado para el 2020 va a haber que reiniciarse, va a haber que reinventarse, porque hay que ir midiendo mes tras mes para ver el comportamiento de los consumidores y del mercado, tanto nacional como internacional. Los altos costes de envío que se ha realizado por la traba de la pandemia en algunos lugares, algunos puertos y aeropuertos, es una razón principal para que algunos consumidores y también clientes hagan pedidos con tiempo y antelación, con una planificación por el retraso de las cargas, tanto marítimas como en avión. En el caso, por ejemplo, de Amazon, que es el principal que tiene mayor auge de competencia en compras diarias y en línea, aumenta cada día un 43%. Quiere decir que cuando terminemos el año, en diciembre de 2020, tendremos un gran auge de algunas plataformas, así como Amazon, de un crecimiento de hasta un 700, un 900% en las compras. ¿Y por qué es esto? Porque los comercios han entendido que tienen que tener presencia digital para empezar a cambiar la forma tradicional en todo lo que es comercio online. Entonces, esto le da una información de cómo va a ser el comportamiento tanto en el comercio en los próximos 3 meses como para los próximos 5 años a nivel mundial. Una de las cosas que más se comercializa son las ropas de marca. El líder de compras son utilizadas por los cibernautas en las compras online. Otra cosa que se utiliza también para el posicionamiento y para la promoción de esos artículos, esos servicios que se colocan dentro de un sitio web o una website a través de un carrito de compra y de publicidad a través de las diferentes plataformas de las redes sociales. Es importante saber el SEO y el mailing que tienen esos principales buscadores
en el tráfico hacia esas páginas. Eso es algo muy importante porque no hacemos solamente crear una página, crear un comercio electrónico, una página web, y si no tiene publicidad, si no tiene tráfico hacia ella, porque eso es una planificación de un marketing de contenido y de estrategia en SEO y posicionamiento de la publicidad que se coloca y cuáles influencers vamos a utilizar. Datos y cifras que podemos manejar es lo siguiente. Las mujeres suponen con un 58.2% que son las consumidoras online. Quiere decir que vienen todavía ganando más auge sobre los hombres. O sea, casi el 60% de las mujeres visitan los lugares de compra online. Mientras que el hombre, lo que más compra son reservas de viaje, alojamiento, paquete turístico y llega a un 48%. Es lo que más el hombre compra en la parte de internet, aparte de los juegos y otros utensilios personales que utiliza. Que hay un dato muy importante aquí, que la generación X compra más online que los baby boomers o los millennials. Quiere decir que el auge va a aumentar y a medida que la población y los gobiernos entiendan las plataformas de comunicación a través de los celulares, más smartphone, más conectividad con el internet, de tener acceso a la red inalámbrica, esto conlleva también a que la población aumente el conocimiento y presencia en las páginas e-commerce y así puedan tener acceso a poder comprar o hacer pedidos online dentro de el mundo. Y en el caso específico de Centroamérica y República Dominicana, esto nos puede dar una gran batería. En el caso, por ejemplo, de Sudamérica, que Brasil es que domina dentro de todo el espectro comercial del e-commerce a nivel de Sudamérica y Centroamérica, y le sigue Argentina y luego Chile, son de los tres países que con mayor auge y con mayor estadística tiene presencia y se mueven más en términos de volumen económico en esas naciones. Entonces, para el 2021, ¿qué podemos tener? Sí, más presencia de las marcas, de los servicios que vamos a ofrecer, pero también tienen que estar esas plataformas con una seguridad de que el cliente se sienta satisfecho y se sienta seguro de poder hacer las compras online por el asunto de las transferencias, los pagos y qué modalidades se pueden utilizar para este tipo de comunicación, para este tipo de publicidad o para este tipo de plataforma, que es lo que tiene que ver con la relevancia de los próximos 10 años en el comercio. Podemos hablar de que se hablaba de la web 1.0, web 2.0, la web semántica, y hoy estamos a través de los páginas e-commerce con carrito o pasarela de pago. Entonces, todo eso incluye una estrategia que va a cambiar todo el esquema de negocio de todas las empresas a partir de esta pandemia del COVID, que ha cambiado el mundo, ha cambiado el ser humano, el pensamiento del consumidor, y asimismo va a cambiar los procesos de adquisición de bienes y servicios a nivel mundial. Entonces, para eso quiero seguir también y darle la información que un 65% de los consumidores buscan comparaciones, señores. O sea, no es simplemente presentarle una opción, sino que el consumidor compara el producto que tiene en mano o que tiene al frente con otro producto para saber cuál de ellos va a satisfacer esa necesidad. Un 30% de esa totalidad prefiere comprar a través de una web con experiencia previa. Quiere decir que lo más importante luego de que usted realice una venta online es que ese cliente se sienta seguro a seguir comprando ahí, porque hay algo muy importante que debe tener toda empresa y es el servicio postventa. Luego que se realiza la venta, usted tiene que darle seguimiento de cómo ese cliente se siente, de cumplir los plazos de entrega, porque cuando a un cliente usted le cumple los plazos de entrega, va a ser repetitivo y esa persona, en vez de ser un solo consumidor, se va a convertir en un gran mercado consumista. Entonces, siguiendo los datos estadísticos a nivel del e-commerce, dentro de lo que son los usuarios, el 60% de los usuarios abandonan los carritos de compra por los gastos extra que tienen de envío inesperado. Por ejemplo, usted ve una mercancía con un precio X, hace la comparación, pero ¿qué resulta? Que luego que le da ya a hacer el proceso de pago, hay un adicional que es el costo de envío, y eso hay que tener muy cuidadoso la empresa, el precio que se le coloca
de transbordo o de distribución de esa mercancía para que llegue al cliente final. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque hay muchos precios competitivos. Usted puede tener el precio por debajo de la competencia, pero cuando se le suman esos aranceles o se le suman esos impuestos de envío por la distancia, hay que tener mucho cuidado, y ahí yo llamo a la reflexión de las empresas que tomen ese elemento en cuenta y que sea un precio que sea equitativo, sea competitivo para que pueda lograr las ventas. Y es algo muy importante y una recomendación que yo lo hago. Pero además, el comercio electrónico sigue creciendo. El año pasado, por ejemplo, facturó 1.655 billones de euros a nivel del mundo, y se espera que para el 2022 esto supere los 2.272 billones de euros a nivel global, a nivel mundial. Entonces, quiere decir que la cantidad de movimiento de dinero en las economías mundiales va a depender mucho del comercio electrónico. Todavía, sin embargo, seguimos fiándonos más de las compras hechas en los comercios tradicionales. Según diversos estudios que he tenido acceso en los últimos días, podemos decir que para el 2021 el comercio electrónico ha superado casi un 13.7 de incremento con respecto a este mismo año del 2019. Quiere decir que ha aumentado en los primeros 5 meses que van del año comparado con el 2019. Esto es un dato muy importante porque te da una perspectiva de dónde va a ir el comercio electrónico a través de estas plataformas de comercio y de ventas de bienes y servicios a nivel mundial. Entonces, para el 2021, que está a la vuelta de la esquina ya apenas en 6 meses, vamos a tener unas predicciones que, aunque el futuro no se pueda adivinar, pero sí pueden hacer predicciones o comparativas de lo que podría suceder, y apunta a que la cifra se eleve a un 17%, quiere decir de un 13.7 a un 17.5, un 18%, quiere decir que va a tener casi un incremento en los 6 meses restantes de 2020 de casi 6 puntos porcentuales. Entonces, esto es importante tomar estos datos porque el comercio electrónico y las páginas web se están reinventando, se están reestructurando. Lo que teníamos como una simple sitio web ya no será un sitio web, sino que también tendrá otros elementos adicionales que amerita y que obliga a las empresas por las actuales situaciones y los compromisos futuros de poder vender, acercarse más al cliente y saber cómo piensa también el usuario, que al final tiene el poder de decisión de la compra de tu bien o servicio. Quiero darle un dato muy importante. En el caso, por ejemplo, de China, las ventas anuales en el comercio electrónico abarca los 672 millones de dólares, cuota de ventas minoristas alrededor de un 15.9 a nivel global. O sea que China corresponde a una gran proporción de lo que es el mapa del comercio electrónico, seguido de Estados Unidos con 340 millones de dólares, una cuota de un 7.5 del comercio global, y seguido por Gran Bretaña o Reino Unido con 99 mil millones de dólares y una cuota de un 14.5% de la parte de Europa, complementada en lo que era el viejo continente. Seguida de Japón, que tiene también un significado peso con 79 mil millones de dólares y una cuota de un 5.4% de lo que es el comercio electrónico a nivel mundial. Seguido también por Alemania. Ustedes saben que Alemania es uno de los países con mayores fábricas y ensamblajes de vehículos, pero también tiene una estructura de comercio electrónico de otros bienes y servicios y ocupa casi 73 mil millones de dólares para un total de un 8.4% del comercio electrónico a nivel mundial comparado con esas naciones. También le sigue otro país que es Francia, que conlleva un número de venta de 43 mil millones de dólares, que esto equivale a un 5.1% de la totalidad del comercio electrónico. También seguido por Corea del Sur, que tiene 37 millones de dólares para un 9.8% de la composición del consumo a nivel mundial. Seguido por Canadá, que es de los grandes países,
que tiene alrededor, dentro de la estructura, 30,000 millones evaluados anual dentro del comercio electrónico, y esto va a representar un 5.7% a nivel de la estructura mundial de esos países. No se queda atrás también la vieja Alianza Soviética, Rusia, con unas ventas anuales de 20,000 millones de dólares para un 2% dentro de la estructura del comercio. Vemos que Rusia, a pesar de ser una gran nación, es de la menos porcentuada a nivel del comercio electrónico, porque mantienen todavía una vigencia de las tiendas tradicionales. En el caso, por ejemplo, ya cambiando de continente para Sudamérica, como Brasil ocupa uno de los principales países a nivel de América Latina en el comercio electrónico, tiene un proceso anual de 19,000 millones de dólares, que equivale a un 2.8% del comercio mundial, pero también ocupa el primer lugar dentro de Latinoamérica. Es importante resaltar que en los últimos años el comercio ha ido creciendo. A partir del 2009 al 2011, el comercio electrónico hizo un salto cuántico de pasar de 300 millones a 950 millones de dólares, para un salto cuantioso y cuantitativo en apenas 2 años. Quiere decir que uno de los grandes auges o empujes desde 2000 hacia 2020 lo fue el periodo 2009-2011 para el comercio electrónico, donde se asentaron las bases para que las empresas pudieran empezar a mirar hacia ese tipo de modelo de negocio y poder concurrir en lo que hoy vemos. Vemos ya muchas empresas que hoy en día van a tener que cambiar el modelo de negocio. Ya podemos hacer los trabajos, teletrabajo desde la casa, podemos comercializar, montar páginas e-commerce desde la casa con diferentes productos y servicios, y esto le está dando información a todos los empresarios, no solamente de República Dominicana, de América Latina, de Europa y de Estados Unidos, es que todas las empresas tienen que tener presencia online en su sitio web, en páginas de servicio e-commerce, y de que tengan seguridad de un carrito de compra con una pasarela de pago bien segura. Para eso deben ilustrarse, deben buscar información en cómo se configuran esos sistemas de pago para que puedan hacer transacciones y que sus clientes se sientan seguros a la hora de hacer su pago. Es importante trabajar todo el tema de la digitalización, pero no solamente hacer estructuras de páginas e-commerce, sino también que eso sea acompañado de un plan estratégico de la orientación de la dirección de mercadeo o de publicidad, o la empresa, depende del qué hacer o el rubro que tenga que hacer. Es importante que venga acompañado de un plan donde esté dentro de ese plan todo el contenido del marketing digital, toda la estrategia de publicidad online, de cómo convertir esos usuarios en ventas, y en ventas también hacerlo una fidelización, crear un banco de datos, un CRM, cuestión de que los clientes también mantengan una comunicación directa con la empresa o la organización. Mi recomendación es que para este 2021 toda la estrategia va a tener que cambiar, va a tener que ser medible cada mes tras mes, para poder nosotros poder salir rápidamente de esta merma del comercio, no solamente del comercio tradicional, sino también del comercio electrónico, que ha sufrido un empuje, pero también ha resentido la economía en el poder adquisitivo de seguir comprando. Quiere decir que los modelos de negocio tenemos que endurecerlos, fortalecerlos, y además exhorto a todos los emprendedores a que se informen, que busquen y que puedan competir y puedan transformar esas ideas, esos negocios en grandes potenciales fábricas. Es bueno que los empresarios dominicanos entiendan que la hora de que lo que venía en 5 o 10 años para las transformaciones digitales, señores, la tenemos frente a nuestra cara. O sea, quiere decir que la tenemos ya. Hay que empezar a rediseñar nuestra estructura de venta, nuestra selección de productos, nuestros canales de distribución, nuestra adquisición de materia prima y toda la comercialización, en la promoción, en la fijación de precios. Nosotros tenemos que tener en cuenta todo un plan estratégico para cambiar nuestro negocio a la plataforma e-commerce, y que puedan ser también no solamente
que sean máquinas, sino también que el cliente sienta que detrás de una computadora también hay un ser humano que le responde y le da servicio de primera calidad. Muchísimas gracias y que sea de buena agrado este comentario, estos minutos que he tratado de transmitir algunas ideas, haciendo énfasis en las estadísticas y el comportamiento del comercio electrónico en lo que lleva y resta del país, en la República Dominicana, América Latina y todo el resto del mundo. Para mí, muchas gracias y bendiciones. Vamos a pasar ahora al momento de las preguntas y respuestas. Aquí he visto que han anotado para el profesor Luis García específicamente. ¿Cómo impacta el COVID-19 al comercio de la República Dominicana? Otra pregunta, ¿qué hacer como emprendedor en esta situación de pandemia mundial? Y una tercera pregunta, ¿cuál es el reto de las empresas dominicanas con respecto al comercio electrónico o e-commerce? Vamos a escuchar su respuesta, doctor. En este momento de cómo ha impactado el COVID-19 o la pandemia a nivel mundial el comercio local en República Dominicana, de la sencilla manera. Poca materia prima en los puertos, porque parte de los productos que se consumen en República Dominicana son material importado de Estados Unidos, Europa y otros países. Entonces, eso ha llevado también que exista una merma en las importaciones de algunos productos por la escasez de la mano de obra en esos puertos y aeropuertos para poderles darle salida a los productos de esas mercancías ya compradas. Otro elemento también es el desplome del turismo de manera momentánea. No quiere decir que va a continuar así, sino que al no tener líneas aéreas operando en diferentes rutas, los países con las prudencia de no dejar entrar turistas a sus países, han cerrado los aeropuertos. Entonces eso conlleva que la parte turística ha sido impactada de manera negativa. Eso refleja en la economía también una baja en los ingresos de divisas, en este caso dólares. En el caso de República Dominicana, una reducción significativa de las divisas hacia el país. Entonces, tenemos dos elementos. La recesión del turismo que no genera divisa, pero también la reducción de las importaciones, que no tenemos que sacar dólares o buscar dólares para comprar mercancía extranjera. Pero ¿qué resulta? ¿Dónde está de una crisis se genera una gran oportunidad? Y yo creo que para ahora en las empresas nacionales, las organizaciones de la República Dominicana, es una gran oportunidad para emprender negocios, reforzar la parte de la agroindustria, todo lo que es alimento producido en la parte agrícola es importante, inyectar y visualizar negocios de la parte de los alimentos, de la comercialización de alimentos, porque es la más productiva en términos ahora de poder echar para adelante uno de los sectores económicos. Entonces, todo eso encaminado en esa producción de ese sector, tú le das una potencialidad de producir bienes y servicios y colocarlos en páginas e-commerce o de comercio electrónico para dar a conocer a nivel de otro mercado la producción nacional. Reforzar, creo, la producción nacional, inyectar a esos emprendedores en la industria nacional, consumir lo nuestro es una de las tareas primordial del Estado y de los empresarios en República Dominicana. Siguiendo el tema también de cómo yo emprendería en este término, en esta pandemia, en esta situación a nivel mundial, yo como emprendedor, ¿qué negocio emprendería o qué haría para poder iniciar un negocio en tiempos de crisis? Miren, yo ponía de ejemplo, ustedes saben que aquí en República Dominicana se utilizan lo que son los car wash de limpieza de vehículos, que resulta que por ordenanza y por previsión del gobierno en el tema de salud, esos tipos de negocios están cerrados. Pero ¿qué pasa en esto? Que hay que ser creativo y generar ideas, y rápidamente a alguien se le ocurrió vender el servicio de desinfectación
con alcohol o con ozono los vehículos a domicilio, con la rigurosidad que lleva de protección, de brindar ese servicio. Y miren cómo ya están generando otros tipos de ideas de negocio a causa de una crisis. Es importante que los emprendedores veamos la información de lo que está ocurriendo en el mundo, porque ustedes ven cómo en Estados Unidos hace 15 días una de las grandes fábricas o productoras de carne tuvo un colapso y tuvo que cerrar porque una gran mayoría de más de 300 empleados estaba infectado del COVID-19. Esto obligó a cerrar la fábrica y ha producido en Estados Unidos una escasez del producto carne. Quiere decir que los países que producen carne, vegetales y alimentos tienen un gran potencial para la exportación de estos bienes y servicios. En el caso, por ejemplo, del comercio electrónico en República Dominicana, tiene un gran reto de que todas las empresas, en su gran mayoría, decidan tomar esta rienda de hacer teletrabajo, teleservicio y de tener sus productos online para que sean visualizados a nivel global y a nivel nacional. Es importante de que los empresarios dominicanos crean que llegó el momento de que el e-commerce, el comercio electrónico ya no es el futuro, es el presente, y para los jóvenes es un gran potencial de crear ideas desde su casa sin una gran inversión, simplemente con un equipo, con un buen internet y una buena plataforma, y sobre todo con un plan estratégico que conlleve una publicidad y una generación de tráfico hacia ese sitio web que es su empresa. Para mí es uno de los 3 pilares de cómo enfrentar esta crisis, de cómo, viendo los datos, nosotros podemos llegar a buen término y lograr a partir de 2030 lo que son los objetivos de desarrollo sostenible de que se ha trazado el país conjuntamente con otros países miembros de la OMC. Así que gracias y muy buenas noches. Bueno, aquí tengo 3 preguntas para la licenciada Karina García. Al comunicar una buena acción, nos convertimos en oportunistas. Y dice también, los medios digitales han tomado más auge en este momento. Y otra pregunta es, ¿los manuales de crisis deben de cambiar? Las acciones de relaciones públicas debemos de comunicarlas. Ahora, tenemos que saber cómo lo hacemos. Como mencioné arriba, debemos de ser y adoptar una postura humilde al momento de hacerlo, no de manera presumida. ¿Los medios tradicionales han tomado más auge en este momento? Por supuesto que sí. Los medios digitales es la pregunta. Los medios digitales siempre han tenido su auge. El tema está en que solamente era valorada por una generación. Estamos hablando de millennial, estamos hablando de centennial, pero esa generación de gente un poquito más adulta todavía estaba muy arraigada y muy apegada a lo que era lo tradicional, pero precisamente esta crisis nos ha ayudado a entender y a ver que lo digital es igual de importante o tal vez más importante que aquellos medios tradicionales. También nos permiten tirar analíticas de manera más sencilla, más rápida, son más certeros. O sea, son muchísimas las características que nos ofrecen esos medios digitales. Y si los manuales de crisis se deben cambiar, por supuesto que los manuales deben cambiar. Los manuales se deben revisar constantemente, cada cierto tiempo, periódicamente, porque el problema que yo tenía ayer no es el mismo que se me puede presentar mañana ni pasado. Los tiempos van cambiando, los seres humanos vamos cambiando y todo va en evolución constante. Bueno, aquí veo que me han hecho una pregunta. ¿Cuánto creo que va a durar esta baja en la publicidad ATL? Yo creo que quizás hemos evolucionado durante esta pandemia. Las personas ya son más abiertas con la publicidad digital, son más abiertas con los medios digitales, con la forma de vivir con eso y convivir también con esos medios digitales. Para mí va a haber un cambio sustancial, evidentemente, porque las personas cambiamos
Y me parece que quizás en cuanto a medios impresos se refiere, o radio per se, va a haber un mix muy fuerte, muy marcado. Creo que los medios volverán igual que todo, porque es que necesitamos de todo, necesitamos tanto del ATL como del BTL, no es como que podemos irnos por una sola línea y listo, sino que me parece que va a haber un mix muy marcado por las plataformas digitales o los medios digitales, pero no podemos dejar de lado para nada, bajo ningún motivo, lo que es la publicidad en prensa o en ATL per se, televisión, radio o vallas incluso. Bueno, señores, hemos llegado al final de este webinar. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Las preguntas que no hemos podido responder, yo me comprometo a que hagamos un video y la subamos a lo largo de la semana. Muchísimas gracias al doctor Luis García, muchísimas gracias a la licenciada Karina García por tan importante presentación. Así que nos vemos en un próximo video. Bye.